Voy a presentar primero a los dos intervinientes, aunque muchos de vosotros ya los conocéis. Stephen Forti es profesor es italiano italo-español, ya que se podemos decir, ¿no? Y que lleva 20 años en España, eso me he enterado ahora. Y es profesor de Historia Contemporánea en la Autónoma de Barcelona y ha hecho investigaciones centradas en el tema de los fascismos, los nacionalismos, la extrema derecha en la época actual. Entre sus publicaciones destacan Patriotas indignados y sobre los últimos fenómenos de la extrema derecha escrito junto a Francisco Veiga, que es un investigador de la Autónoma de Barcelona también, ¿verdad? Sí. Es un hombre que sabe muchísimo del tema de los Balcanes y eso es importante señalarlo porque por eso mismo de que sabe mucho, es muy raro verlo en una tertulia o que le llamen para explicar algo en un informativo, porque sabe en profundidad. Y junto a Francisco Veiga y junto a Carlos también, habéis escrito en colaboración un libro Extrema Derecha, ¿no? Bueno, está en el consejo de redacción del periódico, de la revista, ¿no? CTXT, que por cierto es una publicación excelente. Yo la sigo habitualmente y tiene unas colaboraciones de gente muy bien preparada. Después tenemos a Carlos González Villa, que como veo, habéis colaborado ya varias veces los dos, que es profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Castilla-La Mancha, es socio investigador de la Universidad de Ljubljana, también ha estado en la Escuela Superior de Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins de Washington y en la Universidad de Rijeka. Sus publicaciones abarcan sobre todo también, en eso coinciden ambos, temas relacionados con el nacionalismo, la economía política en el espacio post-yugoslavo. A mí me interesa también mucho, lo hemos comentado antes, me gusta encontrarme con dos personas que están interesadas en lo que ocurrió en Yugoslavia y en lo que ocurre ahora en la post-Yugoslavia, que ya no existe Yugoslavia como país. Porque a mí es un tema que me importa porque estuve allí. Estuve allí cuando, en todo el proceso de destrucción de Yugoslavia, y me impactó mucho. Yo me siento vinculada profesionalmente y emocionalmente también a lo que fue Yugoslavia y a lo que hay ahora. Y por eso me encanta encontrarme con personas que siguen ese tema, les importa ese tema y lo han investigado. Y sin más, ellos son los que tienen que hablar y yo voy a dar paso lanzándoles la pregunta que da título a este debate. Todos somos conscientes de que hay un ascenso de las extremas derechas, diferentes extremas derechas, en el espacio europeo y creen ellos que eso significa estamos en peligro como democracias, la democracia está en peligro en este momento en razón de este ascenso. No hemos concertado quién hablaba antes. Bueno, pues como te señalan, te toca a ti. Carlos. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, Teresa, Julián, y gracias, Steven, por venir desde Barcelona. Bueno, yo me toca hablar primero y hemos venido a jugar, ¿no? Entonces, yo voy a decir que no está en peligro la democracia. Al menos es mi punto de partida. Luego a lo mejor puedo cambiarlo, puedo matizarlo, podemos ver qué pasa aquí. Pero iría más. Diría que la eclosión de las extremas derechas están funcionando como estabilizadoras de la democracia. Vamos a ver por qué. Antes haría algunas puntualizaciones. La primera es que yo sí creo que estamos hablando de una cuestión europea, por dos motivos. El primero es porque en el resto del mundo esta pregunta sería completamente inverosímil, no porque no haya extremas derechas, sino porque el problema no es democracia o dictadura, sino cómo llegar a ser mejores como sociedad, cómo llegar a ser mejores como civilización.
fuera de Europa es la cuestión. Cómo llegar a tener una cierta o moderada prosperidad, como se dice en China, en un contexto de armonía social. Entonces, sí, creo que es un problema europeo por lo que pasa afuera, pero también por el modo en que se suele tomar en Europa, y aquí recurriría al politólogo clásico italiano, a Giovanni Sartori, que vinculaba la cuestión de la democracia con un proyecto civilizatorio europeo. Entonces, en Europa esto preocupa porque está vinculado, al menos en términos de los principales teóricos, de los teóricos canónicos en la ciencia política europea, a la cuestión civilizatoria. Si la democracia está en peligro en Europa, es porque Europa, como tal, como civilización, está en peligro. Por eso lo circunscribiría, por esos dos motivos lo circunscribiría a Europa. Luego, se produce una paradoja, en segundo lugar. El peligro, en los últimos 30 años, lo que llamamos el peligro por el ascenso de la extrema derecha, viene justamente de la parte de Europa en la que se ha implementado la democracia liberal de manera más reciente. Es decir, llegaron la democracia liberal y la extrema derecha, o la derecha posfascista, llegaron de la mano. Y eso difícilmente podría hacernos pensar que al menos en esos lugares, en toda Europa central y oriental, la democracia pudiera estar en peligro. En este caso la pondrían en peligro los mismos que la trajeron, o está en peligro desde el mismo día en que se instituyó. Y esto, como mínimo, es una paradoja, un problema que tenemos que ver cómo afrontar. Otra cuestión es el problema de la voluntad. Normalmente, cuando se aborda el problema de la extrema derecha y el peligro que supone para la democracia, se suele abordar como una cuestión de la voluntad de la clase política de pactar con unos o pactar con otros, la voluntad que tienen eso. El voluntarismo es muy limitado en cuanto a su poder explicativo y nos impide ver el hecho de que la extrema derecha cumple una función de sintetizar, compaginar, dar solución, dar una explicación al problema. Algunos lo llaman crisis multinivel, pero crisis multinivel sería un problema a corto plazo, un problema estructural, especialmente visible de nuevo en el este de Europa, de baja natalidad, declive de la población, luego mencionaré algunas cifras que son realmente impresionantes, y estancamiento estructural de la economía. Y lo cierto es que la extrema derecha y en general la dinámica posfascista, a la que haré referencia en un momento, da respuesta. A ver, yo difiero en la respuesta que ofrece Carlos, aunque comparto muchos de los elementos, ¿no?, que está sacando. Yo creo sí que la extrema derecha es la mayor amenaza existente en la actualidad, y por una razón, porque es la única alternativa existente. Podemos debatir efectivamente si es una alternativa existente como sistema económico, que no, mucho, o muy poco, o para nada. Pero sí que es la única alternativa existente, políticamente hablando, que tiene visos de llegar al poder y de llevar adelante un proyecto político. Y aquí me remito, por ejemplo, al caso húngaro, que el Parlamento Europeo habló, yo creo con razón, que definió a Hungría una autocracia electoral. Ya no es una democracia plena. Estamos hablando, ¿no?, de una república postsoviética que nos suena, ¿no?, mal el nombre viendo Wikipedia, sino un país del corazón de la Unión Europea, ¿no? Y digamos, ya es un hecho tras 12 años largos de gobiernos de Orbán. Y el mismo Orbán habló de democracia iliberal, que es un oxímoron, si queréis, ¿no? Hasta un cierto punto lo puede ser, ¿no? Y entonces aquí yo creo que el tema es, hablamos de extrema derecha y la extrema derecha está donde está porque falta una alternativa viable al modelo capitalista neoliberal y, digamos, tenemos una ausencia clara de utopías disponibles, ¿no? Si os acordáis cuando estalló el procés en Cataluña, ¿no? Marina Subirats, una socióloga, habló para explicar el procés diciendo que el independentismo era una utopía disponible en un momento de crisis profunda de la economía, del sistema político, etc., ¿no?
más allá del caso catalán, pero digamos, ¿dónde está la utopía disponible progresista que hace 30 o 40 años existía? Luego la podemos criticar, no se tiene que comprar todo, ¿no? Todo el pack, pero existía. Hoy en día no existe. Entonces, por esto yo creo que la extrema derecha es una amenaza. Es una amenaza porque además tiene un proyecto político. Tendrá sus matices según qué país, pero si miramos al modelo existente, que es el húngaro, y si me apuráis el polaco, es vaciar, digamos, las democracias liberales pluralistas, que son mejorables, desde luego, pero que, digamos, es lo menos malo existente, yo creo, hoy en día, como mínimo en la parte del mundo que conocemos. Vaciarla de contenido, vaciarla de derechos. Digamos, la separación de poderes, sabemos muy bien que en Hungría es una entelequia hoy en día, o es muy cuestionable, que las circunscripciones electorales pueden cambiar según las leyes que establezca el partido en el poder, y inclusive las leyes electorales, ¿no? El pluralismo informativo no existe, el 95% de los medios están en manos de Orbán o oligarcas cercanos a Orbán. Ahora, yo creo que aquí pero hace falta añadir un elemento, ¿no? Es decir, no es solo una amenaza a la extrema derecha, sino que es el síntoma de una enfermedad. Es decir, ¿por qué la extrema derecha gana consensos, consigue ganar elecciones, como por ejemplo en Italia en septiembre pasado y justo hace unas horas en unas regionales que se celebraron en dos regiones importantes, el Lazio y la Lombardía? Hay muchas causas, ¿no?, que explican la extrema derecha. Cuando ganó Trump, si os acordáis, ¿no?, se explicaba sobre todo los trabajadores del Midwest que habían decidido no apoyar a una candidata como Hillary Clinton y habían apostado por Trump. Este elemento es importante, el aumento de las desigualdades socioeconómicas, el achicamiento de la clase media, digamos, el debilitamiento del estado del bienestar, la precarización del trabajo, ¿no? Pero tampoco es la única causa, ¿no? Ahí hay, conectado con esto, también la que algunos llaman la reacción cultural, que se conecta en parte con lo que Carlos comentaba, ¿no? El cultural backlash en inglés. Es decir, los cambios que han vivido nuestras sociedades en las últimas décadas, hablando de derechos, tema LGTBI, la igualdad de género, antes ya el aborto, el divorcio, el tema evidentemente de los flujos migratorios. En España hace 30 años, 35 años, el número de población extranjera era casi inexistente. Hoy en día España tiene un nivel paragonable, comparable a los grandes países europeos, ¿no? Entonces ahí lleva, digamos, una reacción por parte de una población que podemos considerar o debatir hasta qué punto era privilegiada antes, que entonces reacciona y compra un discurso como el de la ultraderecha, que justamente, ¿no?, cabalga estos temas y los lleva a su camino, ¿no?, a su terreno, perdón.